Tema 2.7. Aquí vamos a hablar sobre suelos, consumos, gastos y cálculo de tiempos y horarios de riego. A mí me encanta calcular tiempos de riego, es algo que me gusta mucho. Bueno, aquí lo importante es que tú conozcas todos los gastos referentes a tu sistema de riego. Me refiero tanto al gasto diario, semanal, mensual. También me refiero a los gastos por estación, por riego, y que conozcas toda la información referente a cuánta agua estás gastando. Sí, es muy importante, porque el conocer estos conceptos te ayuda directamente a tomar decisiones con respecto a la frecuencia y la intensidad de riego que vas a aplicar. Y me refiero a que es importante saber cuánta agua tienes a disposición en tu cisterna y cuánta agua le está cayendo constantemente y cuánta agua estás gastando tú. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un riego de 2 estaciones donde cada estación riega 150 litros por minuto y tiene un tiempo de riego de 30 minutos. Supongamos que ya lo calculaste. Ahorita vamos a aprender cómo calcular el tiempo de riego, pero supongamos que ya tienes un riego de 30 minutos para cada una de las estaciones que gastan 150 litros por minuto cada una. Eso quiere decir que al final del día, después de los riegos de 30 minutos de cada estación, vas a gastar 9,000 litros. Eso es el gasto de agua que tienes en un día, 9,000 litros. Pero tu cisterna es de 5,000. ¿Qué haces? Bueno, ahí lo que tienes que hacer es dividirlo en 2 riegos para que tengas 2 riegos de 4,500 y le des oportunidad a la cisterna de que se recupere. Pero está muy justo, yo lo dividiría en 3, para que sean 3 riegos de 3,000 y le des chance de que se recupere otro poco y los otros 3,000 y le des chance de que se recupere otro poco. Esto suponiendo que tengas agua constante y los horarios de riego van a depender en este ejemplo de que a qué horas cae más agua, a qué horas no y ese tipo de detalles. Los puedes ir viendo a prueba y error o preguntando, pero si no sabes cuánto gastas de agua, pues va a ser muy complicado que saques esos cálculos y puedas hacer las anotaciones y los ajustes necesarios para que el riego funcione, porque si se está acabando la cisterna, lo que pasa generalmente es que en la última estación no se regó, o sea, riega la primera, la 1, la 2, la 3, o en este ejemplo que eran 2, riega la 1 y la 2 apenas empezó y se acabó el agua. Y luego vuelvo a regar al rato y no se alcanzó a recuperar la cisterna, riego la 1 y un poquito de la 2. Entonces la 2 se empieza a secar porque no está regando de forma adecuada, porque nomás se rega la 1 y la siguiente no, porque se acaba el agua. Entonces tienes que pasear más los riegos entre un riego y otro o dividirlo entre más riegos. Ahí tienes que hacer ajustes de ese tipo, ¿no? Pero es importante que sepas primero cuánto estás gastando, porque eso también te ayudará a calcular los tiempos de riego. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo afecta el suelo a los sistemas de riego. Bueno, la calidad del suelo afecta directamente a la salud de la planta. O sea, qué tanta calidad de nutrientes tiene y qué tanta filtración tiene, eso afecta mucho a la vegetación. Porque el agua, además de hidratar la planta, también es el conducto mediante el cual la tierra da sus nutrientes hacia la vegetación. Entonces, por esa combinación de la vegetación con el suelo, con los nutrientes, con el agua, es la que hace que la planta esté en óptimas condiciones y en óptima salud. Pero si el suelo no tiene nutrientes, difícilmente la planta va a sobrevivir. Ahora, si el suelo es muy filtrante, pues no va a retener el agua y la planta no la alcanza a aprovechar. Entonces, eso quiere decir que tienes que modificar los horarios de riego, los tiempos de riego. Entonces, el suelo afecta mucho en cuanto a los tiempos de riego y en cuanto a la salud de la planta. Es importante que sepas lo que es la capacidad de campo. ¿Sabes lo que es capacidad de campo? Es la cantidad de agua que tolera cierta cantidad de terreno, si se satura o no se satura. O sea, cómo tienes la capacidad de campo. Acuérdate que el suelo arenoso tiene mucha filtración, el suelo limoso tiene una filtración moderada y el suelo arcilloso tiene muy poca filtración. Estos factores pueden afectar mucho con el tiempo de riego, pero mucha gente te va a decir, haz un estudio, toma una muestra, llévatela para saber si es limoso o arcilloso o arenoso, pero la verdad es que está muy difícil que puedas sacar una conclusión de eso. Lo mejor es a prueba y error. Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí vamos a hablar sobre el cálculo de los tiempos de riego. Para esto vamos a usar esta fórmula. Entonces la fórmula está sencillita, está bien fácil. Son los metros que tienes a cubrir, o sea, el área que tienes a cubrir por la necesidad diaria que se va a medir en un laminado entre el gasto por estación. Ahora acuérdate, los tiempos de riego se sacan por estación. No lo puedes sacar para todo un sistema de riego, es por estación, forzosamente. Tenemos 3 conceptos: área a cubrir, la necesidad diaria que se mide en laminado y el gasto por estación.
Los metros a cubrir, pues es sencillo. Agarra la estación que necesites y ve cuántos metros tienes que cubrir en esa estación. El gasto por estación ya lo calculamos porque ya sabemos cuánto gasta cada emisor, lo sumamos y sabemos que esa estación gasta 60 litros por minuto, en el ejemplo que teníamos y hemos estado manejando. Ahora sí sigue lo más difícil, donde todos se atoran. Necesidad diaria, el laminado. O sea, ¿cómo sé cuánta agua necesita la planta? Es lo que puede ser más complicado. Y bueno, primero vamos a entender, esto se mide por laminado, el laminado se mide por milímetros. Quiero que entiendan ese concepto primero. ¿Qué es el laminado? El laminado es la cantidad de agua que se le aplica a un terreno determinado. Se mide en milímetros y cada milímetro es equivalente a 1 litro por metro cuadrado. ¿Por qué? Imagínate un cubo, un metro cúbico, que son 1000 litros, de 1 por 1 por 1. Es un metro cúbico, son 1000 litros de agua. Tiene un metro de altura, el metro cúbico. Si ese metro lo dividimos en 1000, nos da a 1 milímetro. Y recuerda que el metro cúbico tiene 1000 litros, si lo dividimos en 1000, es 1 litro, entonces 1 milímetro es la milésima parte del cubo y 1 litro es la milésima parte del metro cúbico. Entonces, 1 milímetro es equivalente a 1 litro por metro cuadrado. Ya que entendimos ese concepto del laminado, el laminado es algo muy importante, ¿eh? Yo cuando veo a alguna persona y quiero saber si está relacionada en el mundo de los sistemas de riego o la quiero probar, le pregunto por el laminado. Si no sabe qué decirme, me contesta que depende y que así, o sea, muchas veces le pregunto, oye, ¿qué laminado vas a aplicar? No, pues el normal o el mismo que ¿tú cuál pones? O sea, me responden tipo cosas, me doy cuenta que no saben de sistemas de riego porque esto es básico, ¿no? Lo necesitas para poder calcular todo. Entonces, no es algo muy importante que sepan ustedes, por si un día les preguntan por laminado, sepan qué contestar. Yo aplico 7 milímetros, yo aplico 8 milímetros, 10 milímetros. Cada milímetro es 1 litro. Si te dicen aplico 1 centímetro, pues 1 centímetro son 10 milímetros, quiere decir que avienta o aplica 10 litros por metro cuadrado. Entonces, el laminado es la cantidad de agua que aplicas. Entonces, aquí dijimos que estamos hablando de la necesidad de la planta, la necesidad diaria, cuánta agua necesita diariamente, y se mide en laminado, o sea, en milímetros, o sea, cuántos milímetros de agua necesita cada planta. Ahí es donde la mayoría de la gente se atora bastante. Entonces, hay factores primarios y factores secundarios que afectan para poder determinar cuánta agua necesita cada planta. Los factores primarios puede ser primero el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo significa la necesidad de agua que tiene. Y aquí te voy a mencionar un pequeño dato que debes de usar. Hablando por metro cuadrado, cuando tu césped sea 1 en necesidad de agua, las flores van a ser 0.8, los arbustos 0.7, los árboles 0.6 y la vegetación árida o desértica va a ser 0.3. Estos datos no son totalmente exactos porque pueden variar por muchísimas cosas como clima, porcentaje de humedad, época del año, pueden variar muchísimo, pero es un parámetro para que empieces y de ahí vayas ajustando tu propio horario. Entonces, independientemente de lo que te salga en tu cálculo, si césped es 1, en flores es 0.8 y sucesivamente, como te estoy mostrando aquí, para que lo tomes en cuenta. Sí, es el primer factor primario para tomar en cuenta la necesidad de agua de las plantas. El segundo factor es el tipo de clima donde se ubica el proyecto y el tercer factor es la época del año. Aquí hay unas tablas donde puedes ver, es igual forma, es un aproximado. Tú tienes que sacarlo exacto a prueba y error, pero es un parámetro muy cercano a la realidad. Entonces tú lo pones, tal vez te quede, tal vez es un poquitito para arriba, un poquitito para abajo, pero es un buen parámetro. Te digo que no es exacto porque hay veces que tienes un invierno, aquí lo tengo separado por estaciones, a veces tienes un invierno que hace mucho calor, a veces la humedad o cualquier aspecto del clima es diferente a lo que generalmente es, entonces tienes que irlo aplicando. Mucha gente me dice, oye, ¿cuándo cambio los horarios de riego? ¿Cuándo hago este cambio? ¿En qué mes? Pues cuando te lo pida, o sea, el clima va variando y te lo va pidiendo según lo que requiera, pero no puedes estipularte a que forzosamente va a ser así teóricamente porque el clima es impredecible, o sea, no sabes qué clima va a ser dentro de 6 meses
y según cómo vaya el clima tú lo vas a ir acomodando. Los sensores meteorológicos son muy buenos para eso. De igual forma tú lo puedes ir ajustando de forma manual, pero no te puedes enfrascar en querer meterlo todo de forma teórica. Tienes que ir ajustándolo poco a poco. Tú vas a elegir en tu tabla, las que te estoy mostrando aquí a un lado, vas a elegir pues cuál es tu tipo de clima y en qué época del año estás. Lo que te diga ahí son los milímetros que vas a aplicar, o sea, el laminado. Si es césped, lo multiplicas por 1, o sea que es lo mismo. O si son flores, lo multiplicas por 0.8, depende de qué estación estés. Acuérdate que vas a separar en diferentes estaciones el césped de la decoración y el paisajismo. Entonces, según el tipo de planta, tú vas a ir multiplicando por el factor que te dije hace un momento, por 0.8, si es un árbol por 0.6, y lo vas aplicando de esa forma. Después tenemos los factores secundarios, que pueden ser áreas sombreadas, áreas soleadas, áreas con mucho viento, y el tipo de suelo que te mencionaba. Estos factores son factores secundarios que va a ser muy complicado que lo puedas medir en su momento. O sea, si tú ves que está sombreado un área, a lo mejor está sombreada a esa hora, pero a otra hora no. O el aire, tal vez cuando tú fuiste no hacía aire, pero en otro horario hace mucho aire. Entonces, no son factores que no puedes controlar mucho, ni puedes darte mucho cuenta, ni puedes medir, ni reflejarlos de forma medible a tu tiempo de riego. Entonces, yo te recomiendo que apliques la fórmula que estamos viendo y lo hagas según la teoría, y de ahí vas partiendo, si vas para arriba o para abajo, te faltó o te sobró, y vas ajustando, y de forma automática, a prueba y error, vas ajustando los factores secundarios. No te claves mucho con el tipo de suelo, no te claves mucho con si tienes que aumentar o disminuir el tiempo de riego con la sombra o el sol o el viento, porque va a ser un dolor de cabeza, no vas a poder. Tú aplica la teoría en cada lugar y después ajustas a prueba y error. Yo lo que hago en mis sistemas de riego, por ejemplo, es que yo cuando acabo una instalación de un sistema de riego con un cliente o en algún proyecto, y le digo, ya acabé, aquí está, entregamos, le digo, aquí está la programación de tu sistema de riego según la teoría, según esos parámetros, y les regalo una visita una semana después para checar el sistema de riego, ver si agarró madurez el sistema de riego, ver qué es lo que tiene, ver que todo esté bien, que no se haya tapado nada, porque generalmente cuando el sistema de riego es nuevo, por lo mismo que escarbaste, aventas agua después, los espesores tienden a sentarse un poco, mojan y se enchuecan, o la basurita de la rebaba de las mismas tuberías que durante la instalación, después de 1 o 2 días, van y tapan las boquillas. Este tipo de detalles pues, suelen pasar. Entonces reviso esos detalles y además checo el tiempo de riego. Veo si el tiempo de riego teórico que le apliqué fue el adecuado o si tengo que modificar hacia arriba o hacia abajo. Pero es algo muy aproximado. Generalmente la falla es mejor de un 10% para arriba o para abajo. Tú lo ajustas y listo. Pero esa es la forma en la que calculas la necesidad de agua. Bueno, entonces vamos a suponer que ya tenemos la necesidad de agua en laminado. Vamos a poner como ejemplo que vivo aquí en Torreón. Yo soy de aquí de Torreón, aquí tenemos un clima seco. Vamos a suponer que estamos en verano. Y yo elijo que son 11 milímetros lo que me hace falta. Entonces, si tuviera flores en mi jardín, lo tendré que multiplicar por 0.8 o según el tipo de planta que les había mencionado. Pero vamos a poner, ahorita tenemos césped, son 11 milímetros. Entonces, usando el ejemplo que ya teníamos del sistema de riego de 15x10, yo sé que de cada estación, pues tengo la mitad del terreno, entonces son 75 metros cuadrados de estación 1, 75 metros cuadrados de la estación 2, y eso es el área a cubrir. Después lo voy a multiplicar en cada una de las estaciones por la necesidad diaria, que son 11 en cada una. Y al último lo voy a dividir entre el gasto, que ya sabemos que es de 60 litros de cada estación, y me va a dar como resultado 13.75 minutos. Lo que te da como resultado son los minutos que vas a regar por día. De ahí vas a dividir en diferentes horarios, si es necesario, el sistema, los horarios de riego. Ahora, esto que te dio, lo tienes que multiplicar por 1.1 para darle un margen de tolerancia y de error del 10%. Suponiendo que hay mucho aire o hay días muy soleados o lo que sea, yo siempre recomiendo dar un 10% de protección. Entonces, si agarramos los 75 metros, lo multiplicamos por 11
milímetros lo dividimos entre 60 litros por minuto, nos va a dar a 13.75, lo multiplicamos por 1.1 y nos va a dar aproximadamente 15 minutos. Yo tengo que regar 15 minutos cada una de las estaciones que mencionamos ahí por día para poder llegar al laminado que necesito. ¿Viste? No está tan difícil, ¿verdad? Entonces, de esta forma ya sabes calcular los tiempos de riego y ahora vamos a hablar sobre los horarios de riego. No es recomendable aplicar todo el riego de un día en una sola exhibición. ¿Por qué? Porque tú avientas el agua o riegas y solamente aprovecha un poco y lo demás se encharca y lo va aprovechando poco a poco, pero se tarda. Y el agua, al estar encharcada, pues depende de dónde sea el jardín, pero pues puede desbordarse o se evapora por el sol o se desperdicia de alguna forma. No tiene caso que esté encharcado ahí. Aparte es molesto tener un jardín encharcado, entonces no lo puedes usar. Te recomiendo separarlo mínimo en 2, máximo en 4 riegos. Más de 4 no es recomendable porque tú puedes, si avientas muy poquita agua, ni alcanzas a humedecer y ya se acabó el tiempo de riego y es muy poco. Tienes que aventar por lo menos un poquito más, que agarre un poquito más de forma la humedad y máximo 4 riegos en un día. Entonces divides los 15 minutos, los divides en 2 o 4. Vamos a dividirlo, por ejemplo, en 3. Puedes dividirlo en 3 y son 3 riegos de 5 minutos. Y esa forma está ideal. ¿En qué horario debes de regar? Cuando estás en época de calor, lo recomendable es regar en la noche y en la mañana. Y puedes meter el tercero intermedio. En la noche para que guarde mucho la humedad y el de la mañana para que junto con el sol de la mañana, que son de las primeras horas, haga la fotosíntesis y le ayude a estar humedecido y con fuerza para el resto del día. Esos son los mejores horarios y aparte generalmente es un horario en el cual la gente no está usando los jardines, es una ventana de riego muy buena durante la noche que todos están dormidos y se riega el jardín y amanece ya regado. En época de frío lo recomendable es regar el 100% del riego después de la época o del periodo más fuerte de frío. Generalmente es en la mañana, o sea, en la noche es donde hace más frío y en la mañana riegas. Esto es porque el agua generalmente va a estar más caliente que el ambiente y ayuda a calentar las plantas, por lo cual te recomiendo que sí riegues en la mañana. Obviamente, como viste en la tabla anterior, en invierno es un tiempo de riego diferente a verano, entonces vas a aplicar realmente menos agua, pero solamente en la mañana o cuando pase el periodo más fuerte de frío. ¿Sí? Bueno, entonces con eso ya sabes calcular los tiempos de riego y ya sabes a qué hora regar. Y listo, acabamos con este tema. Y acabamos con el módulo. Ya sabes diseñar sistemas de riego de 0 a 100. ¿Qué te parece? Ahora vas a ir a la sección de preguntas. Recuerda que no es obligatorio, pero te recomiendo que lo hagas para que vayas practicando y vayas viendo realmente si estás aprendiendo o no, porque al final va a haber un examen y si lo pasas vas a tener el sticker y va a estar dentro del directorio. Entonces te recomiendo hacer la sección de preguntas. Vámonos a la sección de preguntas.